En el día de hoy presentaremos la Guerra de Corea. Los estaremos acompañando Valery Coronado, Juan Pablo Coy, Gabriel López y yo, Leonardo Rodríguez, en un espacio lleno de historia. En efecto, Leo, pero para empezar, venimos a exponerles unas preguntas que surgieron en base a este tema. Primero, ¿cuáles fueron las causas del conflicto? Segundo, ¿qué actores participaron en la Guerra de Corea? Tercero, describa el contexto histórico del momento en donde se desarrolló la Guerra de Corea. Cuarto, ¿cuáles fueron los resultados del conflicto? Buenos días. Yo les voy a hablar sobre las causas de esta guerra, la guerra de Corea. Luego de la bomba de Hiroshima en 1945, la URSS decide declarar la guerra a Japón. Bueno, luego de la bomba a Hiroshima, las dos potencias mundiales invadieron Corea. La Unión Soviética y posteriormente China dominaron la parte norte de Corea, mientras que Estados Unidos dominó la parte sur para que toda Corea no cayera a manos de la URSS. Siendo la parte norte, Corea del Norte siendo comunista, y la parte sur, Corea del Sur, capitalista. En sí, la causa principal fue el problema que tenían las dos superpotencias, la URSS y Estados Unidos. Ahora mi compañero Gabriel les va a hablar un poco más sobre esta guerra. Gracias, Juan Pablo. Ahora yo les voy a hablar sobre algunos de los actores de este conflicto. Esta guerra se dio entre la República de Corea o Corea del Sur, apoyada por las Fuerzas Armadas de varios países comandados por Estados Unidos, contra la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, apoyada por la República Popular de China y la Unión Soviética. La guerra pues constituyó uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría, acabando con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población norte muerta. También puedo decir que en el transcurso de esta guerra, 15 países miembros de la ONU se unieron a Corea del Sur y Estados Unidos en esta guerra, de los cuales son Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Filipinas, Francia, Reino de Grecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Reino Unido, la Unión Sudafricana, el Reino de Etiopía, Turquía y Tailandia. Ahora mi compañero Leonardo les va a explicar un poco sobre el contexto histórico de esta guerra a continuación. Pasaremos al apartado del contexto histórico y de lo que pasó en ese conflicto. Corea era una península japonesa, es decir, que no era parte de Japón, sino que era parte del mismo, sino que esa zona se llamaba Corea. ¿Listo? Entonces esa península había sido ocupada por la Unión Soviética y los Estados Unidos en 1945, tomando como línea divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur el paralelo 38. Entonces, Corea del Norte en 1948 se estableció como una república popular, es decir, una dictadura comunista dirigida por Kim Il-sung. Y Corea del Sur, ese mismo año, con Syngman Rhee, estableció una férrea dictadura pro-norteamericana, es decir, que apoyaban a los Estados Unidos. Después de la Revolución Comunista en China, el 1 de octubre de 1949, Stalin, después de haber tenido varios fracasos, pues en un acto desesperado decidió el ataque o ordenó el ataque norcoreano a Corea del Sur. Entonces, el 25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte atravesaron el paralelo 38, es decir, la línea divisoria, y avanzaron en modo invasión triunfalmente hacia la Corea del Sur. Como Corea del Sur era pro-norteamericano, los Estados Unidos fue inmediatamente que pidieron una convocatoria al Consejo de la Seguridad o la ONU y consiguió el mandato para ponerse enfrente el ejército que hiciera frente hacia la agresión norcoreana. Entonces, ¿qué pasó acá? En los Estados Unidos hicieron un consejo con la ONU y pues decidieron o tuvieron el aval de poder hacer resistencia, enviar tropas, ejército. Entonces, las tropas multinacionales de la ONU, en la práctica del ejército norteamericano, al mando del general MacArthur, recuperaron rápidamente como lo perdido de Corea del Sur. Expulsaron las tropas de Norcorea. El 19 de octubre tomaron
Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Es decir, después de sacarlos de Corea del Sur, contraatacaron a Corea del Norte. Entonces, 3 días después, el 16 de octubre, tropas chinas con masivo apoyo militar soviético penetraron en Corea, haciendo reclutar al ejército norteamericano. Recular, o sea, irse. El 4 de enero de 1951, las tropas comunistas retomaron Seúl. En ese momento, MacArthur propuso el bombardeo atómico del norte de China. Tanto el presidente Truman como la mayoría del Congreso reaccionaron alarmados ante una reacción que podría llevar a un enfrentamiento nuclear con la Unión Soviética. En un enfrentamiento cada vez más abierto, Truman destituyó a MacArthur en las protestas de la derecha republicana y lo sustituyó por el general Ridgway. La Unión Soviética, por su parte, manifestó su intención de no intervenir en el conflicto y su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península, o sea, un empate militar prácticamente, y pues que concluyera en negociaciones en julio de 1953, después de la muerte de Stalin, con la firma del armisticio de Panmunjom, en el que se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38. Entonces se acordó una nueva división y pues gracias al armisticio. La pervivencia del régimen comunista norcoreano ha hecho que esa frontera haya sido la única que ha vivido hasta el siglo XXI. Realmente, para responder la última pregunta, esto bajo muchos contextos. Los resultados de este conflicto fueron varias consecuencias, como la muerte de centenares de civiles y militares, con un número aproximado de 3 millones de personas. Tras la aparente culminación de la guerra, mediante un tratado de paz que firmaron ambos, se generó un estado de alerta continuo entre las dos naciones, el cual perdura hasta la actualidad, y la desigualdad política entre las dos Coreas. Pero realmente esta guerra no tuvo ganadores ni perdedores. Se creó un acuerdo entre los dos bandos, donde se firmó un armisticio en julio de 1983 que indicaba el fin de los conflictos armados. Y hasta el día de hoy no existe un tratado de paz que finalice con la tensa relación política entre las dos naciones. Y gracias por su sintonía. Recuerden cada semana un nuevo tema en discusión.